de la pizarra y comparten su pantalla, colocan la relatoría en la pantalla y van explicando las respuestas que dieron a las preguntas. Profesor, para comentarle que la compañera Mayra Catalán, ella no se ha reportado a la clase porque por su casa, como llovió tan fuerte, se cayó un árbol y tumbó varios cables, entonces está sin luz. Tranquila, Para que lo tengan en cuenta, ella es del grupo y tranquila, mi vida, no te preocupes. Vaya más bien organizando la presentación. Ajá, la presentación. Buenas noches, profe. Nosotros somos el grupo número 1 y estamos preparando, o sea, en el computador para presentar la pantalla. Listo. Denos un segundo, por favor. Bueno.
Listo, profe, ahí está la pantalla. Si la ve, no sé. Listo. Sí se ve. Bueno, profe, mire, le explico cómo armamos el trabajo. ¿Sí me escucha? Sí, señora. Bueno, nosotros investigamos, bueno, obviamente cada una de las preguntas, pero había unas respuestas que no estaban concretamente en el internet. Entonces nos tocó leer bastante y armar entre todos el trabajo porque había puntos que no eran concretos. Esa era la idea. Sí, eso fue lo que hicimos porque nos tocó leer bastante para poder entender y armar buen concepto del trabajo. En el taller estamos, si puede bajar, María, bajar un poquito ahí para que vea el profesor los nombres. María, ay, bueno, está María Celín, María Sucelín, está Danixa Carolina Bernal, Miriam Cantillo, José Cantillo, mi persona Duraz Cachacín, Jessica Paola Benítez, Carlos Eduardo González y Yurani Bojorque, que está sin internet, profesor. Para todos esto es importante. Cuando vayan a colocar los nombres de las personas en los trabajos, háganlo como la compañera, que coloca los nombres completos, 2 nombres y 2 apellidos. ¿Por qué? Porque después a mí se me es difícil ubicarlos en la lista. Si nada más se colocan un nombre y un apellido, coloquen los nombres completos. Adelante. Listo, profe. Bueno, ya le vamos a explicar la primera pregunta. Mari, si puedes bajar. Que era cómo se divide el derecho, bueno, cómo se divide el derecho constitucional. Esa creo que va a explicar Jessica y María. Si escuchan, no sé. Buenas noches. ¿Cómo se divide el derecho constitucional? El derecho constitucional se divide en 2 partes, derecho público y derecho privado. El derecho público es el conjunto de normas que regulan las actividades del Estado y su relación con los individuos y las organizaciones. El derecho público se divide en derecho constitucional, que es aquel que se dedica a estudiar principios, conceptos y leyes que determinan la existencia y el funcionamiento de un Estado nacional. Derecho administrativo es aquel que regula la administración pública y modula el funcionamiento y las relaciones entre los diversos organismos que componen el Estado. Derecho internacional público es la relación entre los distintos estados y nación del planeta. Aquí se presentan sus acuerdos e intercambios económicos. Derecho penal tiene que ver con la capacidad que tiene el Estado para castigar a quienes violen las leyes. Derecho procesal. Este regula los mecanismos y procedimientos del Estado. Es el conjunto de normas que regulan el proceso judicial. Derecho financiero. Regula los procesos de gastos públicos para garantizar la transparencia del Estado. Y derecho electoral es el que se encarga de nombrar los procedimientos de sucesión del poder y reemplazo de gobernantes a todo nivel. Mira, me tienes que hacer una precisión porque del derecho general. El derecho general Creo que no se entiende nada. Profe, no se entiende. hay alguien que tiene el Sí, micrófono profesor, se escucha como doble. apaguen los Ya, ahora micrófonos. sí, ahora sí. Listo. Hay que hacer una precisión que la división que están haciendo es del derecho general. El derecho general se divide en derecho público y en derecho privado. Y dentro del derecho público tenemos al derecho constitucional. Entonces, ahí en la lista
que ustedes tienen al derecho laboral dentro de las ramas del derecho público, y ahí no iría el derecho laboral. Estaría bien el derecho constitucional, el administrativo, el internacional, el penal, el tributario, el electoral, el financiero, pero el derecho laboral no hace parte de la rama del derecho privado. ¿Cuál es el criterio para diferenciar si un derecho hace parte del derecho público o si hace parte del derecho privado? La característica esencial es que el Estado tenga una intervención como parte en esa actividad, como por ejemplo en el derecho administrativo, donde el Estado es parte del derecho constitucional, donde el Estado regula las relaciones con los particulares, y el derecho penal, donde el Estado es el titular de la acción punitiva del Estado. Pero en el derecho laboral, las partes que intervienen son particulares, el empleador y el empleado de carácter privado. Entonces, ese no iría ahí. De cierta manera, aparte de eso, estaría bien la organización de la división del derecho como tal, el derecho público y derecho privado, pero les quedaría faltando dentro del derecho constitucional cómo se divide ese derecho. Entonces tendrían que hacer una precisión que existe una parte dogmática y una parte orgánica, que era lo que les había comentado, e inclusive una parte procesal constitucional, que es la parte procedimental a través de cómo se ponen en ejercicio los derechos constitucionales de las personas. Entonces tomen nota para que hagan las respectivas correcciones de la relatoría. Continúen. Bueno, profesor, aquí tenemos el derecho tributario. Bueno, si ven que tienen el derecho laboral aquí en las áreas del derecho privado, entonces tienen que sacarlo de la de arriba, saquen el derecho laboral dentro de la división del derecho público, y luego de que hagan esta división, coloquen abajo clasificación, división del derecho constitucional. Entonces colocan la parte dogmática, la parte orgánica y la parte procedimental. Ok, profe, entonces como usted decía, en el derecho privado hace referencia a todas aquellas regulaciones que existen entre las relaciones como tal entre particulares, donde el Estado no tiene cabida en nada de esto. Es decir, entre personas naturales o personas jurídicas privadas. La relación esto existe para que haya una buena coordinación, porque como en este caso no se mete el Estado, hay igualdad entre las partes. El derecho privado se divide en el derecho civil, que a veces también las personas lo llaman derecho común, que es el que regula todas aquellas relaciones jurídicas entre las personas, y también involucra todo lo que relacione a sus derechos, libertades y patrimonios, y pues también la transmisión de todos estos. También existe el derecho comercial, que es el que regula todas aquellas intercambio de bienes o de algún comercio en general, los servicios. El derecho laboral, que era el que usted mencionaba anteriormente, que es lo que es entre el empleador y el empleado, en todas las condiciones pues, de trabajo y demás cosas. El derecho rural es el que regula los asuntos en la vida del campo y la producción agropecuaria, y el derecho internacional privado regula todas aquellas transacciones que se producen entre los particulares y el Estado de otras naciones. Bueno, viste que hasta este punto ustedes la tienen clara de en qué de qué se encarga cada materia. Entonces les falta aterrizar, porque ahí me están dando la división del derecho en general, derecho público y derecho privado, aterrizar en el derecho constitucional, que es la pregunta en concreta. Entonces, es decir, se divide en estas tres partes y se encarga de estas tres cosas, cada una de estas partes. Ok, profe, nosotros haremos esa división. Listo. Sigan con la relatoría.
Buenas noches, profesor, ¿me escucha? Sí, señor. Profe, para decirme, permítame un momento que yo estoy conectado desde el celular, entonces se me va a apagar, entonces tengo que cargador para que, un momentico, usted disculpe. Tranquilo. Todos estamos en las mismas. Bueno, profe, Ujú. bueno, ¿me escucha? Sí, señor. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre qué es la definición, un poco sobre qué es el derecho, sobre qué es el derecho constitucional. Entonces, de una manera muy breve, se puede decir que el derecho constitucional es una rama del derecho público que tiene por objeto analizar un conjunto de fuentes, principios y leyes fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de un país. Este, También se puede decir que la Constitución y el derecho constitucional tienen como, tiene como último fin garantizar y proteger el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Sí, el Estado de Derecho de los ciudadanos de un país. Entonces, Eh, ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es aquel Estado donde rige el principio de legalidad, que tiene como finalidad que únicamente en ese Estado se cumplan las normas y que nadie se salga de las normas. Es decir, tanto la administración como los funcionarios del Estado solamente están habilitados para actuar de conformidad con la ley. Si no lo dice la ley, no lo pueden hacer. Y los particulares deben cumplir los mandatos de la ley. Ambos están sujetos, unos, los funcionarios del Estado están sujetos al cumplimiento exegético de lo que diga la ley y los particulares se les está permitido todo y solamente se les está prohibido lo que diga la ley. exactamente. Entonces, para que ese principio de legalidad se cumpla, hay unos organismos que se encargan de eso. Como por ejemplo, o sea, como un caso específico, se puede decir que el Tribunal, el Tribunal de España o las salas constitucionales de los tribunales supremos de justicia de algunos países aquí en América. Listo, aquí hay que hacer una claridad. Él está haciendo referencia al Tribunal Constitucional de España, pero como estamos en Colombia, el equivalente del Tribunal Constitucional en Colombia sería la Corte Constitucional, que sería el máximo órgano judicial en la jurisdicción constitucional. Sin embargo, todos los jueces de la República tienen la posibilidad de resolver asuntos constitucionales, debido a que aquí aplicamos, aquí tenemos la posibilidad de que todos los jueces de la República sean jueces constitucionales. ¿Cómo así? Todos tienen la posibilidad de resolver tutelas dependiendo de las respectivas competencias y distintas acciones de orden constitucional como de cumplimiento, habeas corpus, acciones populares, etcétera. Entonces, todos los jueces de la República son jueces constitucionales, pero la máxima autoridad es la Corte Constitucional en Colombia. Carlos, tu micro. Ya la pago, espérate. Listo. Continúen.
El que estaba exponiendo, continúe. Carlos, es contigo. Se fue Carlos. Carlos, Bueno, ¿quién ayuda a Carlos? Alguien del grupo, por favor. Estamos tratando de ver qué le pasa a Carlos. ¿Será que nos regalan un momento? Entonces, lo que será es seguir y dejar esa parte, no sé, o que él aclare o termine lo que estaba diciendo más luego. Y bueno, continuamos. Listo, pues el que va a explicar la siguiente pregunta. profe, yo voy a explicar la definición de la Constitución política. Ajá. La Constitución política llamada, o también llamada Carta Magna o Madre de todas las leyes, se reformó el 4 de julio de 1991, reemplazando la del 86, que fue expedida bajo el mandato de César Gaviria. Esta nueva constitución surgió después del proceso de negociación con la organización guerrillera insurgente de la izquierda colombiana. Y se constituyó la nueva Asamblea Constituyente, valga la redundancia. La Constitución política establece cómo se organiza y distribuye el poder, cuáles libertades y derechos tiene asegurado el pueblo y cómo se garantiza cada uno de ellos. Regula el guión y cómo se puede hacer una ley, ya que todos necesitamos una voz en las decisiones que afectan a nuestras vidas. Y controla el uso del poder. Listo. ¿Por qué se le llama norma de normas? ¿Cómo? ¿Por qué a la Constitución se le llama norma de normas? Porque rige a las demás, está como encima sobre las... ¿Cómo? ¿Quién habla? María de Jesús. No, Dubrasca. ¿Cómo es tu nombre? Dubrasca Chacín. Dubrasca, ¿por qué se le llama norma de normas a la Constitución? Explícame. Porque ella es la que está sobre las otras normas, ella tiene poder sobre las otras normas. Tiene un rango o jerarquía superior. Exactamente. Y todas las demás normas, leyes, decretos leyes, actos administrativos generales, actos administrativos de carácter particular, contratos y decisiones de los particulares, deben sujetarse a lo que dice la Constitución y ninguna puede contravenirla, es decir, emitir decisiones o emitirse disposiciones contrarias a la Constitución. ¿Eso está claro? Sí. Listo, continuamos. Ok, profe, esta es la parte de la compañera que se encuentra sin internet. Sin embargo, yo la voy a decir más que todo como para aclarar y no dejar ese vacío que es el objeto del derecho constitucional. Pues la rama del derecho encargada de analizar y pues de controlar las leyes fundamentales que rigen al Estado se conoce como derecho constitucional. Su objeto de estudio es la forma de gobierno y la regulación de los poderes públicos, tanto en su relación con los ciudadanos como entre sus distintos órganos. Más concretamente, aún podemos determinar que el derecho constitucional se encarga de llevar a cabo el estudio de lo que es la teoría de los derechos humanos, la del poder, la de la Constitución y finalmente la del Estado. El derecho constitucional, que pertenece al derecho público, se sustenta de la Constitución, un texto jurídico político que fundamenta el ordenamiento o la organización del poder público. La Constitución es la norma suprema de un país, por lo que prevalece sobre cualquier otra normativa o ley. Perfecto. ¿Vas a explicar algo de eso? Pues solamente voy a dar esa parte y voy a continuar con las características. Listo. Con sus debidos ejemplos. ¿Qué fue la imagen?
Listo, ya regresó. ¿Ibas a decir algo del objeto? Profe, regálame un momento que ahora mismo esta que viene está dividida entre un compañero y mi persona, entonces él tiene primero que dar como la introducción, yo me encargo de la otra parte. Bueno, pues. No ibas a comentar nada del objeto. No, señor, esa es la parte, o sea, estoy como que para no dejar el vacío, pues Yura en estos momentos no está sin celular y sin internet, entonces, para que no quede ese vacío ahí, entonces... Pero lo que pasa es que ese punto lo estudió otra compañera que no tiene luz. Perfecto, termínenlo el que lo va a hacer. Profe, antes de que mi compañero empiece a hablar, bueno, como les decía a mis compañeras, el punto anterior era de nuestra amiga que pues está sin luz, pero queremos dejar otra cosa en claro, que, o sea, para hacer una idea más concreta de lo que es el objeto, es el que se encarga de llevar a cabo el estudio de la teoría de los derechos humanos, la del poder y la de constitución y finalmente la del Estado. Obviamente, mencionando el Estado, se hace referencia a que hace parte del derecho público. Ajá. Listo, pues. Entonces continúen con la siguiente. Las características del derecho constitucional. Una de las características del derecho constitucional sería que regula las relaciones entre el Estado y particulares cuando estos últimos actúan en sus potestades públicas. Otra sería que el resultado del poder constituyente, el pueblo lo ejerce directamente o a través de sus representantes. ¿Cuándo un particular ejerce potestades públicas? Lo habíamos dicho en la clase pasada. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuándo un potestad ejerce potestades o actividades públicas? ¿Qué particulares ven ustedes que prestan actividades públicas? Los alcaldes. Los alcaldes no son particulares, son servidores públicos. Las empresas de servicios públicos, la Electricaribe es una empresa privada, pero presta un servicio público y ejerce potestades públicas. Inclusive los recibos que les emite Electricaribe son actos administrativos que no son demandables ante un juez civil ordinario, sino ante la jurisdicción contenciosa, que es el juez del Estado, porque está actuando cuando presta servicios públicos como si estuviera ejerciendo una actividad administrativa. Entonces, la AAA, las empresas de servicios públicos domiciliarios son particulares que ejercen actividades o potestades públicas. Entonces, el derecho constitucional y el derecho administrativo regularán ese tipo de actividades. La siguiente característica. Ok, protege al Estado el derecho de vigilar el cumplimiento del contenido de la Carta Magna o Constitución del Estado. Bueno, ¿qué podemos ver aquí? Pues un claro ejemplo de esto podría ser la acción de tutela, que se le caracteriza también por velar que la persona pueda hacer uso de la acción de tutela porque se violentan algunos de sus derechos fundamentales. Pues seguimos con la otra característica. Diga. Perfecto. Listo. Principio de la soberanía popular es el derecho que tiene el pueblo de elegir sus leyes o sus gobernantes. Bueno, el ejemplo aquí claramente podría ser, pues, que significa que esto, ellos no tienen como que el derecho o la potestad total de tomar una decisión o de dar un nuevo decreto, sino eso tiene obviamente sus filtros
tiene que pasar por la Cámara, tiene que pasar por la plenaria del Congreso y al final es donde se aprueba eso o cualquier cosa que ellos tienen que hacer. Esto también significa pues que nosotros, disculpe, me he equivocado, retomo. Seguimos. El principio de la soberanía popular es el derecho que tiene el pueblo de elegir sus leyes y pues sus gobernantes, por lo que dijimos. Siguiente, limitar el actuar del Estado de la Constitución limita el actual legislador y los poderes públicos de un país. Un ejemplo aquí podría ser, pues, que obviamente el único ejemplo que pues, yo veo aquí es cuando las personas tienen la potestad de elegir sus gobernantes o su alcalde o cualquier persona que dirige un municipio, ciudad o país mediante pues el voto que tenemos derecho. Y en lo que estás diciendo hace referencia a lo que habíamos hablado, a la teoría de pesos y contrapesos, de que la Constitución como tal es un librito. Es un librito, porque esta es la Constitución, es un libro. Pero para que exista Constitución material, el librito sería formalmente porque está escrito, pero materialmente para que exista Constitución en un país debe haber una clara separación de poderes. Es decir, que exista un legislativo que hace las normas, un ejecutivo que materializa o ejecuta la actividad administrativa, presta los servicios directamente, y el judicial, que es el que resuelve los conflictos entre las personas o las personas y el Estado. Entonces, para que la Constitución exista materialmente, debe haber una separación clara entre el legislativo, ejecutivo y judicial. Que no tenga funciones de estos dos, que el legislativo no tenga funciones ni judiciales ni ejecutivas, que el ejecutivo no tenga ni funciones judiciales ni legislativas y que el judicial no tenga funciones ni ejecutivas ni legislativas. Es decir, que cada uno esté encaminado al ejercicio de sus competencias, porque si una sola entidad pudiera hacer las normas, judicializar a la gente y prestar los servicios, entonces volveríamos al régimen monárquico absolutista, donde el rey tomaba las decisiones y hacía lo que era de su voluntad. Y se supone que la Constitución, a partir de 1789, con la Revolución Francesa, lo que nos permite precisamente es eso, la posibilidad de que el Estado tenga un control a través de ese instrumento llamado derecho constitucional que se materializa en la Constitución de un país. ¿Está más claro así? Claro, profe. Muchas gracias por eso. Pues de ahí también estaba, por eso fue que dije que no se tiene claramente directamente el poder de decretar algo, simplemente colocar una ley. Obviamente todo eso tiene sus filtros y pues en el momento nosotros de elegir tenemos la opción que claramente yo creo que todos aquí conocemos, que votamos por nuestros dirigentes, por nuestros alcaldes, por nuestros presidentes, y en parte de todos esos decretos pues obviamente hay los filtros, como usted lo dijo y lo dejó claro. Listo. Listo, profe, esos fueron los 5 puntos que nos tocaron a nosotros. Listo, muchísimas gracias. Vamos con el siguiente grupo. Gracias a usted. Muy bien. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Mucho gusto, mi nombre es Jonathan López. Jonathan Stick López Díaz. Listo, Jonathan, comienza. Bueno, profesor, buenas noches a los compañeros presentes. Nuestro grupo está integrado por Brandon Daniel López Cabrera, Katie Michelle Donado Vargas, Ángel David Banquet, Anderson José Sales Carol, Julie Paola Hernández López y Madeleine Paola Gómez Cabrera. Bueno, el contenido de nuestra exposición como tal
va a ser la explicación del origen del derecho constitucional, la explicación de la importancia del derecho constitucional para las naciones, qué aportó la Revolución Francesa al derecho constitucional, qué debe entenderse por constitución y en qué consiste el principio de separación de poderes. Bueno, en el presente trabajo definiremos y explicaremos algunos puntos referentes al derecho constitucional, enfocados en el derecho constitucional colombiano que se rige en nuestro país, que es la Constitución y los principios de separación de poderes. Como objetivo general tenemos tenemos que tener conocimientos acerca del derecho constitucional y de principios de separación de poderes. Y como objetivos específicos tenemos el conocer el origen del derecho constitucional, valorar la importancia del derecho constitucional, conocer el aporte que dejó la Revolución Francesa al derecho constitucional, conocer el concepto de constitución y entender en qué consiste el principio de separación de poderes. Bueno, ya para entrar un poquito en materia, el derecho constitucional históricamente inicia en la antigua Grecia, particularmente en Atenas y Esparta. Aquí fueron donde se dieron los primeros antecedentes del constitucionalismo moderno, como consecuencia a la distinción de leyes fundamentales y de leyes ordinarias. El derecho constitucional moderno nace como tal con la teoría clásica de la ley fundamental, así como la aparición de varios tratados de constituciones que se dieron en países como Francia, Alemania, Inglaterra y Holanda. Pero como marco histórico nos podemos ir al siglo XVIII, donde podemos señalar la Constitución inglesa. De aquí partió el barón Montesquieu. Bueno, quiero recordarles que el barón Montesquieu fue un filósofo y jurista francés muy importante, que fue el que creó el movimiento de la Ilustración en Francia. Bueno, él expuso su tesis, que fue crear una constitución tendente a buscar principios de validez general. Bueno, la aparición del derecho constitucional entre las disciplinas jurídicas. El nombre completo es Secondam Barón de Montesquieu. Si quieren, anótenlo. Secondam Barón de Montesquieu. Y él se caracteriza por un libro que es de obligatoria lectura para todo el que estudia derecho, que es El espíritu de las leyes, que es uno de los textos principales del derecho constitucional fundamental, donde nos va a señalar lo que yo les estoy diciendo. Nos va a hablar de la separación de poderes, de la tridivisión de los poderes en un legislativo, ejecutivo, judicial, en la prohibición del acaparamiento por parte del monarca de esos tres poderes y que cada uno debe estar en manos de una institución distinta para asegurar el buen funcionamiento del Estado y limitar el poder omnímodo del Estado, es decir, el poder absoluto. Entonces, ese libro que se llama El espíritu de las leyes, y si quieren lo anotan, es un libro que hoy en día, más de 200 años después, es de plena validez y de pleno uso para la teoría constitucional y sobre la cual se fundamentan todas las constituciones de los países. Para que lo tengan en cuenta. Listo, continúa. Sigo, profe. Sí, señor. Bueno, también como hecho histórico del constitucionalismo, podemos también resaltar o recalcar que Bonaparte
al descender de los Alpes en suelo italiano en el año 1796, junto a su ejército, traían con ellos los principios de libertad y de individualismo, con la que la Revolución Francesa acababa de sustituir el gobierno absoluto. Por esta razón es que la Revolución Francesa tiene demasiada importancia en el origen del derecho constitucional, pero más adelante mis compañeras van a enfocar en esa parte. Ojo, aquí hay que hacer una distinción o una aclaración. Hay varios Napoleones. No preciso, creo que es Napoleón II, el que después de 1789, luego de la Revolución Francesa, el Estado francés se libera de ese régimen monárquico absolutista del rey Luis XIV que habíamos hablado, que era el que decía el Estado soy yo, pero del rey Luis XVI, se libera del rey Luis XVI. Sin embargo, tiempo después de que se crea la Constitución francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, este señor Napoleón pretende unificar las diferentes naciones. Cuando yo hablo de unificar, cuando les estén hablando de unificar, no crean que es que están diciéndole que van a hacer la paz o que van a charlar para unirse. Cuando les hablo de unificar en derecho y en la parte histórica, es hacerle la guerra a los otros países para ir conquistándolos y adherirlos a su territorio. A eso me refiero con unificar. Entonces Napoleón Bonaparte, con el pretexto de los principios de libertad, igualdad y fraternidad promulgados en la Revolución Francesa en 1789, empieza a hacer una conquista de todos los territorios aledaños de Europa y empieza a conquistar uno por uno de esos territorios y se vuelve un gran conquistador al punto de que le llamaron el emperador Napoleón. Entonces se sustituye posteriormente al rey Luis XVI por otro emperador. Entonces, es ahí la importancia del derecho constitucional y la limitación de los poderes a esa persona que va a dirigir la nación. Continúa. Ok, profe. Bueno, se dice que estos principios hallaron lugar propio en tierra italiana, que fue en Roma. Por eso se dice que en Italia se dieron las primeras cátedras de derecho constitucional. Bueno, y ahora pasando un poquito más a la historia colombiana de la investigación, se dice que el constitucionalismo en Colombia se origina desde el año 1830 hasta el año de 1991, que es la constitución que nos rige actualmente. Pero cabe aclarar que como historia en Colombia de constitución se da desde el año 1810 con la Constitución del Estado Libre e Independiente del Socorro. Pero más que todo eso eran como leyes. ¿Por qué se da? Se toma desde 1832 porque fue una constitución como más organizada, que fue la Constitución de Nueva Granada. Bueno, la historia constitucional de la República de Colombia ha estado enmarcada dentro de un escenario cambiante en el cual se han experimentado diversos esquemas de orden estatal. Se ha dado una variedad de nuevas repúblicas independientes, hasta complejos ordinarios de orden federal y unitario. Por esta razón, dentro del esquema metodológico se pueden mencionar tres grandes periodos. El primero, que va del año 1819 hasta el año 1830, que se llama o es entendido como la génesis misma del Estado colombiano. El segundo periodo transitorio se da en el año de 1830, que es entendido como la transición institucional entre el sistema de integración multinacional y la consolidación del Estado colombiano. Y el tercero y último, que es del año 1832 al año 1991. Se llama periodo constitucional, entendido como el periodo de los cambios constitucionales de la República de Colombia.
Compañeros, ¿quién sigue? Una nota, en sus relatorías corrijan de la ortografía a los documentos. Estado de Estado colombiano se escribe con E mayúscula. Estoy viendo en todas las relatorías que escriben Estado con E minúscula. El siguiente del grupo. ¿Quién sigue? Brandon, Ángel, ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, la segunda pregunta es la importancia que tiene el derecho constitucional para las naciones. Pero antes quiero remitirme al concepto que dio mi compañero hace unos minutos de lo que es derecho constitucional como tal. El derecho constitucional es una de las tantas ramas que tiene el derecho público, cuyo objetivo principal es el estudio del análisis minucioso y concretamente de las leyes fundamentales para una nación. Además de esto, regula la forma en que los poderes constituidos ejercen dichas funciones, es decir, el derecho constitucional actúa como regulador y establece aquellos derechos con los que gozamos cada uno de los ciudadanos que viven en un país. Cabe resaltar que el cumplimiento de dichas leyes es responsabilidad de todas las personas, en especial de las autoridades y funcionarios públicos. El derecho constitucional es importante por varios factores. El primero es porque establece la forma de gobierno. Bueno, ¿cómo así? Yo investigando recordé que hay dos formas de gobierno, una que se llama pura o perfecta y otra imperfecta o corrupta. Dentro de la clasificación de la pura encontramos políticas tales como formas de gobierno tales como la democracia, la monarquía y la aristocracia. Y en la otra, que es la imperfecta, la oligarquía y la tiranía. Sabemos muy bien que el Estado colombiano pertenece o tiene una forma de gobierno pura con la democracia, porque cada uno de nosotros somos los responsables a través del voto popular de elegir a las personas que nos van a representar, ya sea presidente, alcalde o gobernador. El siguiente punto es importante el derecho constitucional porque dentro de este están las leyes que definen a un Estado. Colombia es un Estado de leyes. Por ejemplo, en Colombia existen la ley estatutaria de salud, la ley tributaria, que es donde regulan todos los impuestos, y la ley laboral que nos cobija a cada uno de los trabajadores que hace parte de una organización. El tercer punto regula y establece los mecanismos de protección y garantía de los derechos fundamentales. Busca proteger el Estado de Derecho. Como ya lo habíamos mencionado antes, que el Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes. El siguiente punto es revisar el marco jurídico fundamental con el que trabaja el Estado. Todo esto a través de un documento llamado Constitución o Carta Constitucional, también conocido como Carta Magna. La importancia del derecho constitucional radica en que esta enmarca una línea o una guía de por dónde o cómo los mandatarios o la rama legislativa debe regirse. Nadie puede pasar por alto estas leyes, sino que se deben cumplir y respetarlas. En otras palabras,
es la hoja de ruta de las actuaciones de todos los ciudadanos en general. Listo, ¿quién habla de la Revolución Francesa? Bueno, profe, para la tercera pregunta nos dice qué aportó la Revolución Francesa al derecho constitucional. Para empezar, un breve resumen, la Revolución Francesa fue un conflicto entre 1789 y 1799. Fue un conflicto sociopolítico y su intención principal fue tumbar el antiguo régimen de Francia, que era la monarquía absoluta, que como usted nos dijo, estaba liderada por Luis XVI y María Antonieta. Uno de los aportes que hizo esta revolución a la Constitución fue, primero, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, para luego escribir la Constitución de la República, que en parte de su legado de esta Constitución era que todos los hombres nacen y permanecen libres de igual derecho. También la defensa de los derechos de libertad, propiedad y seguridad, y resistencia a la opresión, la soberanía de las naciones, etc. Como segundo, el nacimiento de la República y fin de la monarquía. Como sabemos, la República es este sistema de gobierno donde hay un presidente temporal. Y pues, mi compañero Anderson... Las personas tienen la posibilidad de escoger a su gobernante, mientras que en las monarquías nadie tiene la posibilidad de escoger a su gobernante. Exactamente, profesor. Y la república también tiene la característica que es el gobierno de las leyes. Gobierna un hombre, pero en función al cumplimiento de las normas de ese estado. Sí, exactamente, profesor. Bueno, profesor, siguiendo con la misma pregunta de qué aportó la Revolución Francesa al derecho constitucional, tenemos como un gran aporte la abolición de la esclavitud. Abolición. Bueno, ¿Cómo? Abolición, sí. Sí. La abolición de la esclavitud. Para los que no conocen el significado de la palabra abolición, es la suspensión o anulación de una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Bueno, el inicio de la abolición de la esclavitud, porque acuérdense que hubieron esclavos por mucho tiempo en otras zonas del país, inclusive en América los negros todavía eran esclavos luego de la Revolución Francesa, mientras allá se estaba hablando ya de libertad y de igualdad de los hombres por el nacimiento y de que todos nacemos iguales ante la ley y que nadie puede ser privado de su libertad y que todos tienen derecho a la vida. Acá en América, pues, cuando apenas se estaba formando ese proceso de independencia, acá todavía existían esclavos y negros, entonces negros esclavos, entonces es el inicio de ese proceso de abolición de la esclavitud. Continúa. Sí. Bueno, entonces, el 4 de febrero de 1794 se da esta abolición de la esclavitud en Francia, en la que pues se da el fin en ese entonces, como usted lo mencionó, por lo menos ya en Francia, y lo que permitiría que cada hombre, sin importar su color de piel, pues gozara de cada uno de sus derechos que le aseguraba la Constitución, y pues que fuera reconocido también como ciudadano francés. Sin embargo, para el 10 de mayo de 1802, Napoleón vuelve y restablece la esclavitud. Pero Napoleón no era tres cosas buenas. Napoleón, después de que se presenta la Revolución Francesa y se trata de hacer una república igualitaria para todos, Napoleón instituye algo que se llama el régimen del terror. Napoleón instituye... ¿Ah? Sí, usted le está explicando ahorita sobre la unificación de los países, que era como una dictadura. Listo, bueno, bueno,
Entonces, eso duró, creo que sí, 46 años, ya que ya el 27 de abril de 1848 vuelve y resurge el decreto este, el de la abolición de la esclavitud. Y ya por lo menos se da ese fin de la esclavitud, por lo menos en Francia, y ya países, como usted lo decía, ya aquí en América, ya Estados Unidos, años después comienzan a implementarla también. En Europa, países como España, Portugal, Reino Unido. No sin antes, Y Julio, entonces, en guerras y se matara a todo el mundo por la esclavitud, porque es que hoy en día a nosotros nos parece muy sencillo la concepción mental de que todos nacemos libres ante las leyes y que todos tenemos derecho a la vida y que todos tenemos la posibilidad de elegir y ser elegidos y todas estas garantías que nos da el derecho constitucional. Pero retroceda 200 o 300 años en la historia y dése cuenta usted de que los esclavos eran bienes, mercancías, semovientes que eran objeto de compra y venta y que estaban sujetos al comercio. Entonces, si usted era una persona adinerada que tenía 1000 esclavos y sacan una norma donde dice que se reconoce la libertad individual de todas las personas porque todos nacen libres e iguales ante la ley y nadie podrá ser privado de su libertad so pena de haber cometido algún delito, entonces usted que tiene 1000 esclavos y que un esclavo valía mucho dinero porque era la mano de obra, no eran trabajadores pagos, sino esclavos, usted iba a perder toda esa riqueza, porque eso se resumía finalmente en dinero. La esclavitud ¿cuánto vale un esclavo? Lo que el comercio dictaba cuánto valía un esclavo. Si usted tenía 1000, 2000, 5000 esclavos, usted era una persona rica. Entonces, frente a esa posibilidad de que se aboliera o no se aboliera la esclavitud, se generaban guerras, como la guerra civil norteamericana de la gente que estaba en el norte y la gente que estaba en el sur, los que propugnaban porque se aboliera o no se aboliera la esclavitud debido a cuestiones económicas. Entonces, eso tiene una razón de ser de que Napoleón hubiese restituido la esclavitud para poder servirse, para que los ricos que aportaban a sus campañas de unificación pudieran servirse económicamente del fruto del trabajo de los esclavos. ¿Sí? exacto. Sí, exacto, profesor. Yo también leí eso e incluso hice una comparación en el momento con pues lo que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, diciendo o haciendo referencia también el por qué Napoleón vuelve y restablece esa esclavitud, y es porque leí yo pues que se sentía, lo estaban presionando pues los aristocráticos. Entonces, pues los aristocráticos pues son esas personas que siguen esa corriente filosófica que es la aristocracia, que se hace referencia al sistema político sugerido por Platón y Aristóteles, donde está encabezado por gente que sobresale por su sabiduría intelectual y por su elevada virtud, que era así como usted lo decía. Entonces yo, bueno, en el momento hice la comparación pues con el momento que estamos viviendo ahora, y es que, por ejemplo, si el presidente de un país da, digamos, un año de cuarentena, entonces hay empresarios que tienen poder, o sea, tienen apellidos o tienen, sí, eso, tienen un nombre poderoso que tienen ahí, pues comienzan a presionarlo al presidente y entonces ya no sería un año, sino 10 meses, ya no serían 10 meses, sino 6 y así. Entonces le hice esa comparación ahí a cómo se vivía en aquella época. Bueno, más o menos, eso siempre ha sido así en todas las naciones, porque guerras y campañas, volverse emperador, hacerse presidente, ganarse la dirigencia de una nación, no se hace sin fondos. Para todo eso se necesita dinero. ¿Y quiénes colocan los dineros? La gente de los recursos de capital de ese país, los grandes empresarios, las personas que tienen los medios de generación de riqueza, le entregan ciertos recursos a la persona que se proyecta para ser el dirigente del país a cambio de la posibilidad de tratamientos especiales desde el punto
punto de vista estatal hacia esas personas. Y sobre todo de que estas personas que aportan el capital para las campañas, ejemplo en el caso de Napoleón, quienes aportaron dinero para sus campañas de unificación o de conquista a otros territorios en Europa, podían hablarle y tenían la posibilidad de sugerirles la imposición de ciertas normas porque eran los que aportaban capital para toda ese tipo de campaña. Y hay que tener en cuenta de que el fin de Napoleón llega cuando intenta conquistar la parte norte de Europa y Asia, Rusia especialmente, y es derrotado por las tropas rusas y por el frío de la época. Termina relegado en la isla de, creo que es de Santa Catalina, no preciso muy bien, en relación con toda esta situación. ¿Por qué les he hecho este cuento? Porque todo este cuento es importante para poder entender el porqué de una constitución y el porqué de la importancia de esa constitución. Todos los documentos tienen un cuento atrás. Esto se llama el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo. Este código tiene un cuento así como el que yo les estoy echando, de la Revolución Francesa, de Napoleón, de 1789. Esto también tiene un código, una historia de los servicios públicos, del fallo blanco, del fallo cado. Toda norma tiene un cuento y una historia para que se pueda haber proferido. Entonces, por eso es importante estudiar esta parte. Continúa. Bueno, listo. También otro aporte, pues aportaría también a los derechos de la mujer, ya que a pesar de que antes de la revolución hubo mujeres que plantearon reivindicaciones en pro de la igualdad femenina, pues su voz no fue, pues como no tuvo tanta fuerza, sino hasta esta revolución francesa. Una mujer que jugó un papel muy importante en ese entonces fue Olympe de Gouges, quien redacta en 1791 la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Y pues lo que buscaba en ese libro pues era eso, impulsar esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Listo, profe. A continuación mi compañera Katie Donado seguirá hablando. Sí. Buenas noches. El 5 de mayo de 1821 murió Napoleón Bonaparte. La batalla, luego de haber perdido en la batalla de Waterloo contra los rusos. Continuamos. Exacto, y fue por eso, tiempo después de su muerte, que ya vuelve el decreto ese de la abolición. Tan bueno era que lo mandaron por una isla en Chupundún, en Kuala Lumpur, lo mandaron en una isla, tan bueno era el hombre. Pero después de que lo mandan para la isla, otra vez llega a Francia y empieza nuevamente otra campaña para poder unificar los territorios. Después de eso, ahí sí, no sale más. Sí. Continúa. Buenas noches, profesor. A continuación, la siguiente pregunta. ¿Qué debe entenderse por constitución? Antes de entrar en contexto sobre constitución, debemos saber que es un ordenamiento jurídico. Esto es un conjunto de normas que rigen una sociedad. De tal modo, la palabra constitución proviene de constituir, crear, fundar. Esto quiere decir que por constitución podemos entender que es la ley suprema que establece, organiza y faculta al gobierno y limita el ejercicio del poder. Porque el poder sin límites puede desembocar en dictadura, corrupción y opresión. La Constitución es la norma de normas, es la ley de leyes tal como lo expresa la Constitución colombiana. Esto quiere decir, o sea, más bien no quiere decir que alguna ley que se cree después de esta no tiene validez o algo así, solo que la ley que se cree después de la Constitución no puede contradecir lo que ya está ordenado en esta. Una constitución tiene por objeto la regulación de la sociedad en sus caracteres principales. O sea, quiere decir que es como, o sea, es un pacto político y social. Según su deformabilidad, podemos decir que existen constituciones rígidas, que son aquellas que poseen un procedimiento mucho más complejo que el ordinario,
para que ésta pueda ser reformada. También se encuentran las constituciones flexibles, ya que son las que tienen un proceso para su reforma mucho más fácil. Es decir, pueden ser reformadas a través de un acto legislativo, a través de una ley emanada del Congreso Nacional o Asamblea Nacional. De igual manera, conseguimos la constitución material y la constitución formal. Cuando nos referimos al punto de vista material, es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. Y en razón, desde el punto de vista formal, son los órganos y procedimientos que intervienen en su propia creación. Listo. Ya seguiría la siguiente pregunta. Listo. ¿Quién viene? Me toca. Bueno, mi nombre es Madeleine. Si se escucha entrecortado, disculpen, voy saliendo del trabajo y voy caminando. A mí me tocó el principio de separación de poderes, ¿en qué consiste? Tenemos que el principio... ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Madeleine. Sí, Madeleine. Listo. Tenemos que el principio de separación de poderes trata la independencia y la autonomía que tienen las ramas legislativas, judiciales y ejecutivas. Que ese, como dice, estaba hablando el profesor ahorita, que nace en la Revolución Francesa. Ay, disculpe, pero... sobre que da el marco, el final definitivo del feudalismo y absoluto. Entonces, en Colombia, el principio de separación de poderes lo podemos encontrar en el artículo 113, de que habla de que las ramas judiciales ejecutivas actúan independientes y autónomas entre sí, pero tienen que trabajar como en armonía entre ellas. Tenemos que en el principio de separación de poderes existe para que cada una de las ramas ejerza sus poderes y no... Estoy ahogando. O sea, autónomos. Tenemos que el principio de separación de poderes, el que tenga, como decir, un cargo en la rama judicial o en la rama ejecutiva no puede tenerlo en las otras ramas. Y bueno, esa es. Y ahora vamos a leerle la... Un magistrado no puede ser gobernador. Dígame. Es decir, un magistrado no puede ser gobernador y a la misma vez va a ser senador. Va a cumplir las tres funciones y va a ejercer los tres cargos. El hombre es magistrado de la Corte Constitucional, senador de la República y además es gobernador de un departamento, ministro o el mismo presidente. Nadie puede hacer eso. En eso consiste la separación de funciones. Sí, dice que cada rama va encaminada al ejercicio de sus propios principios. También tenemos que ningún poder puede impedir la constitución de otro poder, de lo que tienen de las otras ramas. Bueno, profesor. Cuéntame. Bueno, también le voy a hablar sobre, o sea, la composición de cada rama. Por ejemplo, empecemos con la rama ejecutiva, la cual está encabezada por el presidente de la República, que a su vez está compuesta por las gobernaciones, las alcaldías, ministerios principalmente, y su papel está más que todo consagrado en el artículo 115 de la Constitución Nacional. Venimos ahora con la rama legislativa, la cual cuenta con una estructura que integra al Congreso en Senado y Cámara de Representantes, la cual tiene una elección por medio del voto popular y sus miembros deben tener un mínimo de 30 años de edad. Y vamos con
por último con la rama judicial, perdón, la cual se ocupa de administrar la justicia en Colombia, y esta está compuesta por organismos como la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, las jurisdicciones especiales y la Fiscalía General de la Nación. En conclusión, y finalizando ya, disculpe. En conclusión, tenemos que este trabajo que hemos expuesto nosotros fue con el objetivo de aprender diversos conceptos tales como la Constitución, el derecho constitucional y principios de separación de poderes y otros conceptos que debemos tener en cuenta como residentes de una nación. Y listo, profesor, damos la exposición por concluida. Perfecto, muy bien. Todos los integrantes, los felicito. Hicieron una relatoría muy concreta. Espero que los que vienen para la próxima clase realicen una relatoría en los mismos términos de calidad. Tienes el micrófono abierto, Juan. En los mismos términos de calidad de los compañeros que acaban de hacer la relatoría. Dejamos la clase hasta aquí. La próxima clase entonces hablamos un poquito de la teoría contractualista del Estado, y el resto de la clase la damos en exposiciones. Entonces quedamos con que estas exposiciones van a ser la primera nota del parcial. Cuando terminen estas primeras exposiciones empezamos un segundo ciclo con un mismo taller donde va a ser la nota del segundo parcial. Vamos a manejarlo de la misma manera. Entonces, y creo que también para el tercer parcial. Entonces vamos a hacer 3 exposiciones, por eso les dije, con los grupos que tengan, escójanlos bien porque con esos van a trabajar hasta el final del camino, hasta el final del semestre. Entonces ya estos 2 primeros grupos tienen notas, mandan la relatoría al monitor y el monitor me las manda a mí cuando ya todos estén. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, señor. O sea, esta es la nota. Esta es la nota del primer corte. Sí, solo la del primer corte. Cuando terminemos esta, yo doy otra. Una pregunta. Cuéntame. Los otros grupos que no pudimos pasar, en la otra clase terminamos, ¿cierto? Sí. Ok. Listo. Entonces quedamos así. La próxima clase doy una parte de la clase y la otra parte en exposiciones. Si no alcanzan todos, para la próxima clase doy otra vez una parte en clase y otra parte en exposiciones hasta que terminen todos los del primer grupo y vuelvo y reasigno nuevos trabajos para el segundo corte. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Listo, muchísimas Buenas noches, profe. Que tengan una noche, un abrazo, que Dios los profesor. Buenas noches, profe. Y que tengan una excelente noche al lado de sus familias. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Amén, profesor, igualmente. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego, chao.